Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Me alegra poder volver a saludarlos y poder volver por medio de esta herramienta interactuar con ustedes y seguir este proceso que ya habíamos continuado tan positivo con este grado. Entonces vamos a dar inicio pues a este tema, que es acerca de los tipos de texto que ya hemos venido profundizando en el transcurso de estos años y de cada periodo, ¿de acuerdo? Iniciemos entonces con un recorderis sobre los tipos de texto. Vemos aquí que la palabra tipología textual. Este es un sinónimo también de tipo de texto, así que cuando nosotros encontremos en los medios de comunicación, en los textos o en la información de internet, encontremos este término, es el mismo, es un sinónimo de tipos de texto, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante vamos a comenzar a hablar también de tipología textual, que es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que todas las producciones del mundo que existen están distribuidas en los siguientes tipos de texto. Todas, un carnet, un libro de literatura, un recibo quizá de la casa, ¿sí? Una factura, una carta de reclamos, una biblia, todos, una película, una canción, un villancico, todo está ahí constituido, ¿de acuerdo? No hay uno solo que no se contemple dentro de esta clasificación. Esto lo hemos visto ya desde sexto hasta 11, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a seguir reforzando porque siempre lo hacemos y la idea es que ustedes ya comiencen a tener bien claro en este nivel que ustedes están en noveno, obviamente que ya les es más fácil porque ya lo hemos puntualizado bastante. Recordemos nuevamente los tipos de texto. Está el texto descriptivo, el texto argumentativo, explicativo, narrativo, informativo y expositivo, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a centrarnos en el informativo y el expositivo, en las características de estos dos, ¿de acuerdo? Y empecemos entonces con el texto, con la estructura del texto descriptivo, el cual no tiene una estructura como tal, es solamente el lujo de detalle, pero tiene 5 tipos de descripción. La etopeya, que describe el carácter, la prosopografía, que describe el vestuario, la topografía, que describe los ambientes, el humorístico, que describe de manera humorística pero sin agredir, y el retrato, que describe de manera física. Ahora, está el texto argumentativo, que ya lo hemos visto también, que tiene una estructura de tesis, argumento y conclusión. Ya en esas alturas la mayoría ya se sabe esto de memoria. Texto explicativo tiene una estructura de imágenes, cifras y definiciones. El texto narrativo, este lo hemos visto desde segundo de primaria, tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace, y el texto informativo tiene una estructura de entrada, cuerpo y cierre. A su vez se divide en otras subpartes, ¿de acuerdo? La entrada se divide en otras partes más pequeñas, lo mismo el cuerpo y el cierre, ¿de acuerdo? El texto expositivo entonces tiene una estructura de entrada, de presentación, perdón, desarrollo y conclusión. Aquí la vemos. Ok. Aquí están las partes para que ustedes las detallen bien. Ya lo manejamos, ya la mayoría lo domina. Entonces, ciertamente la cuestión no es solamente memorística, ¿de acuerdo, chicos? Pero hay datos que necesitamos tener de memoria. ¿Listo? No todo lo de la memoria es mala, ¿sí? Hay cosas como esas que necesitamos memorizar, ¿de acuerdo? Para poder después poder detallar a qué texto pertenece lo que me están solicitando en la universidad, en el trabajo. Si me piden una carta a hacer sus papás, si le piden hacer una carta para quizá un reclamo, usted no puede terminar haciendo un cuento, ¿de acuerdo? Entonces necesita saber las características de ese tipo de texto para ser objetivo en lo que usted produce también. Entonces hay cosas que sí debemos memorizar, como estas. Ahora, vamos a profundizar en el texto explicativo, que es muy fácil. El propósito del texto explicativo, como tal, es brindar instrucciones o pasos a seguir para el desarrollo de una determinada actividad o para el uso de un producto o de un servicio. Es decir, pasos para lavarse las manos, pasos para desarrollar clases en casa de manera pertinente, pasos para realizar una receta de comida, pasos,
¿listo? Para la utilización de un producto o servicio, cómo utilizar el parque quizá del parque cuidadosamente que está en nuestra comunidad, cómo registrarse en una cuenta, pasos para borrar quizá alguna información, cómo limpiar la memoria del celular, ¿sí? Todo eso nos implica pasos. Cuando usted compra su celular, tiene también un manual de instrucciones que le está dando pasos, ¿sí? Recordemos que la necesidad del texto explicativo nace de este avance tecnológico, de este siglo XXI, del desarrollo de la era tecnológica, porque ya la sociedad no es la misma de antes. Antes quizá la mamá estaba en su casa con sus hijos y aprendía sus hijos ahí al lado de su madre a realizar las cosas. Hoy en día no porque los padres sean malos, sino porque la sociedad ha evolucionado. Las mujeres hoy en día somos profesionales, nos desarrollamos en otras esferas, de igual manera en el hogar también, pero tenemos otras esferas también. Entonces se hace necesario un texto explicativo para también que las cosas sean más prácticas y nos ayude como población. ¿Qué sería de nosotros, dijo Julio Cortázar, sin el texto explicativo? Es necesario hoy en día tener una explicación para todo. Antes incluso habían agresiones por ello, ¿cierto? Porque la gente asumía que la persona ya lo sabía y ya lo tenía por enterado. Hoy en día no. Usted necesita explicaciones para todo, ¿sí? Antes quizá también, me atrevo a decir, pero no se utilizaba tanto y no se tenía tanto en cuenta como hoy. Así que ya como lo conocemos, por favor, cuando usted se dirija, vaya a hacer alguna determinada tarea, siempre dé pasos y explicaciones para que la gente lo entienda, lo pueda hacer como usted está esperando y para que no hayan choques de información. Ok, características del texto explicativo. 1. La brevedad. Esto es primordial en este texto. Usted en un afán, en una emergencia, en un simulacro, en un incendio, usted no puede demorar 2 horas o 15 minutos. Ya 15 minutos, 10 minutos es harto, ¿cierto? Son 5 minutos, son bastante tiempo incluso en una catástrofe, ¿cierto? Para poder salir o hacer una evacuación. Debe ser breve, con imágenes que lo dirijan a usted de inmediato, ¿sí? Por eso caracteriza al texto explicativo, debe ser muy breve. Claridad, para que la gente entienda lo que se está diciendo y no termine pues mucho más confundido. Cuando uno se acerca a un texto explicativo es porque requiere precisamente eso, una explicación. No es objetivo y es totalmente terrible cuando una persona busca una explicación y sale peor de confundido, ¿verdad? Entonces, la idea es que un texto explicativo sea muy claro. El lenguaje debe ser indicativo, señalización, colores, ¿listo? Convenciones. Si usted se da cuenta, un mapa, ahí tiene los lugares de restaurantes, de Cruz Roja, esos son convenciones, indicaciones hacia la izquierda o a la derecha, eso es muy importante. Accesibilidad, que todo el mundo pueda leerlo, ¿sí? Que si usted se da cuenta en algunos autos, buses escolares, tiene como las normas o en un taxi y las tiene también en inglés, ¿cierto? Porque debe ser accesible a todos, todo el mundo tiene que tener derecho a recibir esa información, esa explicación tan necesaria. Si usted se da cuenta aquí en la imagen, si una persona o un niño no supiera leer, al menos la imagen le va a guiar a la zona indicada, ¿cierto? Que quizás es una zona para personas con discapacidad o para madres con bebés. Entonces debe ser accesible a toda la población. Debe reflejar la guía de un proceso, es decir, no puede ser solamente información ahí puesta, sino que tiene que reflejar los pasos. 1, 2, 3, 4, 3, lavarse las manos, 5, realizar esto, 6, ¿de acuerdo? Debe haber una guía de proceso. Aquí lo estamos viendo más o menos en ese ejemplo, dice describir el objeto, 2, describir el proceso, entonces estamos viendo más o menos el proceso. ¿Cómo se da esto en los tutoriales? ¿Cómo se da esto en las recetas? Pues por cantidades, ¿de acuerdo? Entonces la guía del proceso sería 20, el paso número 1, agregar 2 cucharadas de sal, media libra de harina, 3 huevos, ¿sí? Ahí está dándonos un proceso. Y también hay unas cantidades, ¿sí? 1 libra, 2 huevos, esas cantidades se tienen que tener en cuenta en un texto explicativo. ¿Ok?
Y por último, otra de las características es la transmisión de una información. Debe ser propositivo, no debe ser información para ponerla por ponerla, sino que tiene que lograr un propósito y tiene que provocar algún comportamiento diferente en la población. ¿Cuáles son las producciones explicativas? Entonces, yo les he explicado, creo a ustedes, que cada tipo de texto tiene como sus hijos, ¿cierto? Sus bebés. Ahora, el texto argumentativo tiene sus propios hijitos, sus propias producciones. El texto explicativo también. Vamos a ver cuáles son esos hijos o esas producciones explicativas, ¿de acuerdo? Uno es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones es el mismo manual de convivencia que tenemos, que nos indica pasos a seguir para realizar alguna cosa. El de la lavadora, el del celular, son manuales de instrucciones, ¿de acuerdo? Ahora, el otro es la guía turística. Cuando usted va a un lugar determinado, pues usted puede tener acceso a una guía turística para ubicarse en un ambiente determinado, en un lugar, en un espacio determinado. El otro son los tutoriales, y en los tutoriales hay que hacer, bueno, un paréntesis en que esto también es una herramienta que presenta otros textos como las recetas, ¿de acuerdo? Recetas, manuales de instrucciones. Entonces este tutorial pues se caracteriza por eso, solamente que es virtual, es un texto explicativo pero virtual. Ahora, están las recetas, entonces aquí vamos, las recetas las encontramos también en un tutorial, ¿verdad? Pero pues las recetas también vienen en los alimentos, y la receta es explicativa porque me está determinando cómo realizar un plato, una comida especial. Los mapas obviamente me ayudan a ubicarme. Es muy diferente el mapa al plano, ya que el plano es más arquitectónico, como ubicarse de pronto en el plano sería, digamos, en un museo, ¿cierto? Y el mapa ya sería como tal en una localidad, un barrio, una ciudad, ¿listo? Un municipio. Y la infografía, aquí como la palabra nos lo ha dicho siempre, la información gráfica, ¿de acuerdo? Esta la encontramos en el expositivo también. ¿Por qué razón? Es más explicativa, pero la encontramos también en el expositivo, porque si yo hago una información en el centro comercial de pasos para el cuidado de la mascota, me está indicando que haga algo, ¿cierto? Con mi mascota. Entonces ahí es explicativa. Pero si yo simplemente quiero hablar acerca de tipos de carro, ¿cierto? Y pongo la imagen del carro, del automóvil, y alrededor tipos de carro, generaciones, marcas, diseñadores, entonces ahí ya no sería explicativa, porque ahí ya no me está diciendo que haga de unos pasos para hacer algo, no, simplemente me está dando información. En este caso la infografía ya sería expositiva. ¿Ok? Aquí está para que los miren, las producciones explicativas, y vamos a continuar. La estructura explicativa es muy fácil. Recuerden que todos los textos tienen 3 partes, ¿de acuerdo? La estructura explicativa, bueno, vamos a mirar los mapas, las recetas, los tutoriales, la guía turística, las infografías, el manual de instrucciones y los planos son textos explicativos. Pero todos ellos tienen esa misma estructura. Imágenes, valores, que son las mismas cantidades o cifras, y las definiciones, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, todos son diferentes, todos son para un rol diferente, pero todos tienen esa estructura como tal, ¿de acuerdo? Y ese objetivo, dar pasos a seguir, indicar algo, ¿listo? Por eso son explicativos. Ahora profundicemos en el texto informativo, ¿de acuerdo? Este texto, mucha atención, porque en base a este texto ustedes van a realizar una entrevista en sus casas para poder presentarla, ¿de acuerdo? Por medio de un video de 3 minutos. Entonces, el propósito del texto informativo es informar sobre temas y hechos urgentes, prioritarios, de necesidad para la población, ¿sí? No son chismes, no son comentarios, no son ideas que salieron, no son cosas emocionales del momento, son cosas urgentes y de necesidad para toda la población. Recordemos que prima el bien común antes que el bien individual, ¿de acuerdo? Puede que yo tenga un interés, pero si toda la comunidad tiene un interés generalizado, prima ese interés, ¿de acuerdo? Están los derechos humanos, ¿sí? Prima
el bien común que el bien individual, ¿listo? Mis derechos llegan hasta donde empiezan los del otro. ¿Ok? Vamos a seguir entonces con las características del texto informativo. Primero, es verídico. Verídico porque tiene que ser basado en la verdad. Uno no puede inventarse una noticia, ¿sí? Hoy en día, de todas maneras, existen las notiface, ¿sí? Las noticias falsas. Hace poquito había una que decía que salió la vacuna del coronavirus, ¿cierto? Es aún noticia falsa. Por eso debe ser verídico, porque puedo confundir a toda la población. La segunda característica es la urgencia, cosas necesarias para todas las personas, prima el bien común. Lo tercero es que debe ser claro, para que la ciudadanía lo entienda, para no enredarlos, ¿sí? Para no confundirlos más. Jerarquizada la información, desde lo más importante a lo menos importante, ¿de acuerdo? En orden siempre. Y por último, debe tener un lenguaje popular. Y aquí nos encontramos con algo, ya un temita ahí de sociolingüística, que es acerca de los niveles del lenguaje. Existen 3 niveles del lenguaje: el habla culta, el habla popular y el habla vulgar. El habla culta es la de los profesionales como literatos, filósofos, ¿sí? Pensadores. Entonces, esa habla culta está muy llena por figuras retóricas, por figuras gramaticales, el oxímoron, la antítesis, la metáfora, ¿sí? Pero no todo el mundo puede identificar ese lenguaje metafórico. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de metáfora, tiene uno que hacer su análisis para poder detallar. En un texto informativo no funciona eso, porque la gente necesita es algo claro, ¿sí? Algo puntual. Ellos no pueden esperar de pronto voy a hacer el análisis de esta noticia, a ver qué indago, qué no. Necesitan es tal cual pasaron los hechos. Por eso no se utiliza el lenguaje culto. Ese lenguaje culto se utiliza realmente entre los literatos, filósofos y ellos. Pero se utiliza el lenguaje popular, ¿sí? Aquí vemos que es el popular. Usted pensará, ¿el popular será el más descuidado? No. El popular es el que toda la población utiliza, ¿sí? El que es más reconocido, pero esto no es sinónimo de descuidado, ¿listo? Esto no quiere decir que sea vulgar, y vulgar no solo por decir malas palabras o groserías, sino porque es un lenguaje, el vulgar es descuidado, es incorrecto, ¿sí? Se utiliza en el léxico en el contexto que no es correcto, y se utilizan muchos modismos, sisas, a lo bien, esas palabras que ya nosotros conocemos que no se deben de utilizar en nuestro desarrollo. Se utiliza, por lo tanto, un lenguaje popular, ¿sí? No hay ejemplos en la televisión. Usted se da cuenta, por ejemplo, los presentadores no utilizan un lenguaje vulgar, utilizan ese lenguaje cotidiano para que la población lo pueda entender, contando además de que este país es un país multicultural y tenemos muchas tradiciones, tenemos muchas culturas, y pues es necesario llegar a todas las culturas por igual. Entonces por eso no se puede, si se utilizara el lenguaje culto sería una acepción de personas y no es correcto, y si se utilizara el vulgar sería terrible, porque eso daría a entender que nuestra sociedad es atrasada y no es desarrollada, y no lo es. Vamos a mirar entonces las producciones informativas. Ya ahorita hablamos de que habían como unos hijitos, ahora vamos a mirar los hijitos del informativo. ¿Listo? Las producciones informativas son el reportaje, ¿de acuerdo? Que es una noticia, pero mucho más profunda, mucho más investigada, con más detalles. Yo les he dicho que se parece un poco a la crónica, solo que la crónica es del narrativo y se puede basar en algo ficticio. El reportaje no. El reportaje es una noticia, pero más profunda, ¿de acuerdo? Tiene esa misma estructura: entrada, cuerpo y cierre. Está también el memorándum, ¿listo? Que es una carta en una empresa, por ejemplo, dando una información acerca de una situación. Algo que sucede, por ejemplo, ahorita que ustedes han escuchado en sus noticias, es algunos memorándums o cartas que llegan, o memorando, es lo mismo, que llegan quizá a algunos familiares dándoles como el preaviso de que quizá su contrato se está cancelando. No están criticando, no están diciendo un cuento, están informando, ¿listo? Por medio de ese memorándum. O le informan el despido, o le informan quizá un mal comportamiento. Es informativa. La carta institucional. Aquí vamos a mirar, por ejemplo,
cuando yo voy a remitirme a una entidad, entonces una carta institucional, en la institución, por ejemplo, en el colegio. Generalmente cuando nos dan a nosotros esas cartas o las circulares, ¿sí? Es una carta institucional, es informativa, me está informando algo, está explicándome pasos a seguir, no. Está criticando un tema, tampoco. Está contándome un cuento, no. Me está dando una información. Está el informe público, ¿de acuerdo? Cuando hay personas que tienen que hacer rendición de cuentas y decir cómo va en desarrollo algo, entonces se hace un informe para todas las personas, ¿de acuerdo? No es el mismo informe que vemos de pronto en las instituciones, ¿sí? O en los trabajos, no es el mismo informe de pronto en donde se hacen descargos, porque ese ya es más argumentativo, ¿sí? Más procesal, pero este informe público es acerca de la rendición de cuentas de un proceso que se lleva. La noticia, y ya estamos más relacionados con la noticia. La noticia se presenta en diferentes formas, ahorita la vamos a mirar en qué forma se presenta, ¿de acuerdo? Tienen una estructura. Y por último, la entrevista, ¿de acuerdo? La noticia ahorita la vamos a puntualizar más, y la entrevista de igual manera, porque también es un texto informativo. ¿En qué sentido? Que yo trato de sacar por medio de la conversación que tengo otra persona una información determinada, ¿de acuerdo? Para sugerirla a otras personas o para avanzar en una investigación. Yo vamos a mirarlas. ¿Ok? Formas de presentación de la noticia. ¿Listos? Continuamos con el texto informativo. En este caso, la noticia. Entonces, hay formas de presentación de la noticia. Una de las formas es la noticia radial, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el mecanismo de la radio es una estrategia. No todo lo que yo escucho en la radio es noticia. La música, por ejemplo, no es noticia, ¿de acuerdo? Hay muchos textos, pero el mecanismo sí es la radio. Está otro mecanismo, que es el de la noticia televisiva. No todo lo que está en la televisión es noticioso. Hay películas, documentales, hay telenovelas, pero no son informativas, solo hay una sección para ello, ¿de acuerdo? Así que la televisión es una herramienta. Otra herramienta es la noticia impresa. Entonces lo mismo, ¿de acuerdo? Todo el periódico no es informativo, es solamente unas partes del periódico, de lo que está en el periódico, que es informativo. Hay farándula, hay promociones para conciertos, hay sudokus, eso no es informativo, ¿de acuerdo? Pero esa es una estrategia, el periódico es una estrategia, entonces por eso no le llamamos al periódico, que es una noticia, sino la noticia impresa. Y por último, lo mismo, igual que las demás, es la noticia virtual, ¿de acuerdo? Que ya está pregrabada, pero pues es por medio de redes sociales. Ahora, partimos de que el texto informativo tiene una estructura de entrada, cuerpo y cierre, pero a su vez esas tres se dividen en otras. Vamos a mirar aquí en esa noticia. Decimos que la primera parte de la noticia es entonces entrada, compuesta por antetítulo, titular, bajada y lead. Aquí estamos viendo el antetítulo. Es esa brevedad, ese comentario breve que está antes del titular. ¿Listo? Por obvias razones, ahí ya estamos mirando cuál es el titular, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, dice Día Providencial de los Jardines Maternales. Ese es el antetítulo, ¿de acuerdo? Ahora el titular es la parte más llamativa, el anuncio más llamativo. Ese es muy fácil, es el más fácil de sacar. Guarderías celebrarán con un almuerzo y suelta de globos. Ese es el titular, lo más llamativo. Si yo saco el titular, ya puedo muy fácilmente sacar todo. Ahora la bajada. La bajada es el resumen que está después del titular, ¿sí? Ahí está la bajada. Dice, la comida será hoy en el Hotel Dos Venados y la otra actividad mañana en Plaza Pringles. Entonces ahí está la bajada, es un resumen de todo lo que realmente va a dar la noticia. Ahora veamos el lead. El lead es el primer párrafo, ¿listo? Que viene desde donde está la B hasta el primer punto. Y en ese párrafo debe responder a las preguntas informativas. ¿Cuáles son las preguntas informativas? Que también las usamos a veces para el mapa mental. Son ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Listo? Esas son las preguntas informativas. Vuelvo y les repito. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ok?
Esas son las preguntas. Esas preguntas están ahí, resumidamente, en ese primer párrafo. Ahora, eso es la parte de la entrada. Vamos a pasar a la parte del desarrollo del cuerpo. ¿Listo? El cuerpo está constituido por desarrollo, foto, imagen o gráfico y el pie de foto. Entonces ahí vimos el desarrollo. ¿Se dan cuenta en la esquina? Entonces, inferior. El desarrollo es todo el resto de la noticia después del lead, incluyendo foto y pie de foto. ¿Listo? El desarrollo es todo el resto. Ahora, la foto. En este caso tenemos una foto. ¿De acuerdo? Si hubiera un gráfico o una tabla dinámica, ¿sí? Pues sería ya tabla. Y vemos que está el pie de foto. El pie de foto es ese comentario pequeñito que está debajo de la foto. Dice regulados dice, perdón. Esa es la parte donde dice regulados, que es pequeñito. Ese es el pie de foto, que está especificando o aclarando de qué se trata la foto. Si fuera una tabla, pues aclararía de qué se trata esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces, si hubiera una infografía, abajo también tendría el pie de foto en algún lado, en un costado, la del pie de foto indicando de qué se trata la infografía, ¿de acuerdo? Ahora, no se llama pie de foto porque esté abajo, ¿de acuerdo? En los pies, no. Se llama pie de foto porque está al pie. Entonces en algunas ocasiones está en el lado izquierdo, derecho, en un cuadrito ahí pequeño, la información, o arriba, ¿sí? Como un encabezado pequeño en la foto, es porque está al pie de la foto, por eso se llama pie de foto, que está al pie. Y por último, está entonces el cierre, en donde encontramos la conclusión. Allá la vemos en la esquina inferior. Dice conclusión, es el último párrafo del texto, en donde se hace como una síntesis muy pequeña, muy reducida, pero se da un cierre a la noticia. ¿Ok? Entonces, esas son las partes de la noticia que a su vez cumplen con la estructura del texto informativo, entrada, cuerpo y cierre. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que usted va a encontrar en la noticia televisiva, ¿sí? Si usted se da cuenta, en la noticia televisiva hay un titular, ¿cierto? Y el presentador dice titulares del día de hoy, los va presentando. Luego presentan incluso el desarrollo de la noticia, ¿cierto? Lo amplían, presentan la bajada, porque es un resumen pequeño cuando primero hacen los titulares, luego sale otra vez el presentador haciendo resumen de las noticias, luego ya la presentan una por una, ¿cierto? Y van, por ejemplo, a una entrevista, entonces en vez de foto aparece la entrevista de la persona y en vez del pie de página aparece ahí un anuncio abajo donde dice el nombre de la persona, o lo identifican, el señor agredido en el robo y Víctor no sé qué tal cosa, ¿sí? Algo así. Entonces, si se da cuenta, esta misma estructura está en la noticia televisiva, en la radial y en la virtual. ¿Listo? Ahora, tipos, vamos a mirar otro tipo de texto informativo, es la entrevista. Entonces, la entrevista tiene como propósito que una situación comunicativa en la que participen normalmente 2 personas, pero también es posible que 3 o 4 tomen parte, ¿de acuerdo? En ella hay por lo menos un entrevistador y pues obviamente un entrevistado, es decir, alguien que hace preguntas y alguien que las responde, ¿de acuerdo? Entonces, está constituido por un guión y por preguntas, básicamente. Vamos a mirar los tipos de entrevista que hay. Uno es la estructurada, o sea, en donde la persona prepara un guión y unas preguntas. Vamos a arrojarlos todos de una vez y vamos a explicar uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, en la estructurada existe un guión planificado y unas preguntas. No sale del plan fijado, solamente se va contestando y realmente se limita al sí y no, de pronto, tal vez, algunas veces, no se sale como tal de ese esquema, ¿sí? La pregunta estructurada no permite que la persona quiera dar otras definiciones, otros puntos de vista, otras argumentaciones, simplemente como que se limita a dar informe y a rendir cuentas, ¿sí? En esa estructura. En la semiestructurada sí es un poco más asequible a ello, entonces tiene igual un guión planificado, ¿sí? Lo que se va, más o menos, el tema que se va a tratar, los temas, pero permite ampliar respuestas. Entonces, por ejemplo, en las preguntas de la estructurada es lo que les decía, sí y no, más o menos. Y en la semiestructurada la persona puede argumentar, puede criticar, puede dar una reflexión personal. Esta es muy positiva porque permite que uno pueda conocer mucho más al entrevistado y se enriquezca mucho más la entrevista, ¿sí? Ahora, está la no estructurada. En esta no se hace un guión, o sea, no se buscan las temáticas de las que se van a hablar primero,
no se hace tampoco unas preguntas previas de lo que no, sino que ella se va dando en la medida que se van comunicando las dos personas. Mientras se conversa, ahí van surgiendo las preguntas. Tipo, creo yo, tipo Suso, en donde él le entrevista a los personajes, no hay algo estructurado como tal ahí, él le pregunta, si ustedes se dan cuenta, cantidad de cosas, ¿cierto? A los personajes. No es lo mismo, digamos, con el personaje en Yo José Gabriel, creo que cambia un poco más el de él, es un poco semiestructurada, ¿de acuerdo? Y bueno, la no estructurada, volvamos, entonces se va dando en medida que vamos conversando con el entrevistado. La investigativa es anónima, ¿de acuerdo? Es muy utilizada en la parte legal, ¿listo? Y está estructurada para obtener datos. Entonces realmente esta entrevista es anónima, pues porque como es jurídica, la idea es no delatar, ¿sí?, a la persona que está dando los datos. Y tiene como fin indagar los hechos, como tal, cómo sucedieron los hechos para una situación determinada. Por eso es investigativa. Determina una situación, pero por eso es anónima, porque puede ser peligroso para la persona que da la entrevista. La clínica, que esta es semiestructurada. ¿Por qué semiestructurada? Porque esta se utiliza mucho en la parte psicológica, clínica, ¿sí?, en los campos, digamos, de familiares, ¿sí? A veces campos docentes también. Se utiliza de esta manera, porque lo que se quiere llegar es a conocer bien al entrevistado, a que él dé otros puntos de vista y puede ampliar sus respuestas para uno conocer bien a detalle cómo es la situación. En una entrevista psicológica no se puede limitar al sí o al no, ¿cierto? El psicólogo debe indagar cómo está la persona para determinar su estado, ¿sí? ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Con qué mecanismos? ¿De qué está sufriendo? Entonces, por eso es usada tanto en el campo psicológico, es semiestructurada, pero es privada. Es ilegal en una consulta clínica o médica, por ejemplo, que también le hacen entrevista, o docente, sacar esa información a otros contextos. Es ilegal, incluso lo cobija una ley. ¿Listo? Se puede entrevistar totalmente, hay que guardar registro de ello, pero no se puede sacar esa información para otros lugares, solamente para uso institucional y de proceso. ¿Listo? Ahora, sigue la entrevista periodística, que tiene que ver como tal con temas de actualidad, ¿sí? Farándula, deportes, música, cinematografía. Es acerca de eso. Realmente lo que busca es indagar en las personas, en los productores de cine, quizá de música, en los actores, en los diseñadores, ¿sí?, como las ideas, para dárselas a conocer al público en general, ¿sí? Es semi y no estructurado, o sea, a veces se le pregunta, se tiene un guión, a veces, en algunas ocasiones, y a veces se tienen planificadas las preguntas, y en otras pues no se estructura. En la medida que se va entrevistando quizá al diseñador, pues ahí van surgiendo en la plática, van surgiendo las preguntas. La otra, ya vamos a culminar, está la entrevista laboral o académica, que es la aplicada. Por ejemplo, cuando usted va a van a tener un ingreso a un trabajo o a un colegio, ¿sí?, y le hacen preguntas de rigor para hacer el proceso de selección, de aceptación en esa institución. La diagnóstica o exploratoria, para tener una impresión inicial, ¿sí? Bueno, para tener un plano para un plan de acción, ¿listo? No una plana, un plan de acción. Entonces la idea es que se haga al inicio de un proceso, de una enseñanza, en su casa incluso usted puede hacer una entrevista diagnóstica o exploratoria para saber en qué nivel está la comunicación, ¿cierto?, para indagar el nivel inicial y luego ejecutar un plan de acción. Entonces usted sabe que quizá la convivencia entre hermanos, quizá pienso yo de pronto, no es tan buena en ese tiempo, digamos, que están en casa. La idea es que usted pueda decir, bueno, estamos en esta forma, vamos a establecer un plan de acción para mejorar, ¿de acuerdo? Si usted hace una entrevista diagnóstica o exploratoria, quizá de un compañero de su clase, usted va a diagnosticar primero cuáles son las falencias, ¿cierto? Entonces indaga por qué no puede presentar, por qué se porta mal, porque no, algo así. Y luego usted indaga y explora cuáles son las falencias para poder ayudarlo con una estrategia, ¿cierto? Quizá con el consejo, quizá con la motivación, bueno, con la explicación continua, ¿ok? La otra es la de seguimiento, y esas tres que vienen son muy
entrelazadas, ¿de acuerdo? Entonces, porque esta evalúa un desarrollo de ese plan de acción que anteriormente ya se aplicó. Entonces, se hace para saber en qué va lo que se estaba proponiendo. La de cierre se hace al final de un proceso, a ver cómo fue que terminamos, logramos realizarlo, logró superar las fallas, entonces se hace ese final. ¿Ok? En base a esto, a estos tipos de entrevista, ustedes van a realizar una entrevista en sus casas, ¿de acuerdo? Va a una persona con un lenguaje técnico, como hemos visto ahí en el texto también, en los textos anteriores, un lenguaje técnico, no modismos, no lenguajes peyorativos, ¿de acuerdo? Vamos a realizar una entrevista, quiero ver que ustedes realmente hagan su planificación o su guión, pero que ustedes desarrollen sus capacidades oratorias para eso. Ustedes ya lo han trabajado bastante, así que ustedes en cuanto a oratoria están muy bien y quiero ver pues mucho más desarrollo. En este momento vamos a trabajar la entrevista, ¿de acuerdo? En cuanto a argumentación, tienen pueden elegir cualquiera de este tipo de entrevistas y tienen dos opciones: ser el entrevistador o el entrevistado. Se los dejo a su voluntad, pero si es el entrevistador, entonces debe ser muy bien organizado, muy bien planificado y usted debe ser muy propositivo, ¿de acuerdo? Y si es el entrevistado, sus opiniones deben ser muy bien argumentadas. Chicos, ya hemos culminado. Muchas gracias por su atención, espero me haya hecho entender realmente. Cualquier inquietud quedo a su disposición, se comunican conmigo, estoy totalmente dispuesta a ayudarles. Esperar entonces su video y las indicaciones están ahí, ¿de acuerdo? Dios los bendiga, los quiero mucho.